Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud, hoy con otro profesional sanitario que es una kinesióloga, es decir que hoy ya no aparecen nuestros colegas los médicos, sino para demostrar que la salud no es cuestión de médicos, sino de todo un equipo. Dentro del equipo están los kinesiólogos y hoy la kinesióloga que nos va a acompañar y que Marcos va a presentar nos va a hablar de una cuestión de la postura, del tema del equilibrio que tenemos que tener las personas y que en alguna oportunidad íbamos a una casa y comprábamos una plantilla y a nuestros hijos le poníamos o nos decíamos que tenían pie plano y nos cambiaban los zapatos. Parece que la cosa no es tan sencilla y Marcos la va a presentar y ella lo va a explicar. ¿Es así, Marcos? Así es, Ricardo. El equilibrio postural es algo muy importante, tanto para la salud como para el bienestar de las personas. A veces aparecen asimetrías en nuestras posturas que pueden ser muchas veces de origen congénito, es decir, que ya nacemos con esas asimetrías corporales, pero muchas veces son adquiridas a lo largo de la vida, ¿no? Estas asimetrías muchas veces no son francamente visibles, evidentes, y necesitamos a veces un especialista que nos marque las mismas, porque pueden estar dándonos sintomatologías que muchas veces ni sospechamos que tienen que ver con eso, ¿no? Hoy vamos a entrevistar a una kinesióloga, fisioterapeuta y ortesista de pie. Ella tiene la virtud de hacer una mirada integral con respecto al equilibrio postural, ver todas sus variables y si bien se centra en el trabajo del pie y en la pisada, el análisis que hace de todo el esquema corporal y además teniendo en cuenta las actividades que realizan las personas es central para poder tener un diagnóstico completo y poder dar las soluciones correspondientes. Hoy en día, a través de lo que se denomina órtesis de pie, se pueden solucionar numerosas patologías o problemáticas o síntomas que aparecen, por ejemplo, en las articulaciones de los miembros inferiores, en la columna, en los cervicales e incluso dolores de cabeza, problemas en la mordida y que tienen su origen en los pies. Así que vamos a conocer sobre esta ciencia, este conocimiento y los alcances del... A la licenciada. Vamos a entrevistar a la licenciada María Alejandra Huaculín. Cuando hablamos de postura, se resume muchas veces o se lo lleva a una cuestión de pies solamente y de ver cómo está pisando una persona. Y no se tiene en cuenta que toda nuestra estructura está relacionada, que todos nuestros ejes están relacionados unos con otros y que la incidencia de las fuerzas que nosotros recibimos del piso, lo que sería la parte de la fuerza de la gravedad y por otro lado nuestra fuerza muscular que se resiste a todo ello para poder mantenernos erguidos y para poder manejarlos con la marcha, en la marcha y mantener el centro de gravedad en ella, nosotros tendríamos que tener en cuenta la postura como algo mucho más importante
de corregir, de tratar de mantenerla dentro de los ejes y no quedarnos solamente con el tema de los pies, de la pisada, como pisada en sí, como una evaluación de la pisada, sino una postura que tiene reincidencia en todos estos aspectos que estoy nombrando, lo que tiene que ver las leyes de la gravedad, basadas ya más científicamente en las leyes de Newton, en que repercute absolutamente en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de postura, me voy a explayar un poquitito en el tema de la incidencia. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, si hacemos un tratamiento con ortesis plantares, que a mí, por ejemplo, no me gusta mucho hablar de ortesis plantares, porque se resume a la planta del pie. En realidad me gustaría hablar de ortesis para corrección de la postura. Cuando hablamos de ello podemos hablar y entrar en varias áreas de la medicina, como lo que es la parte de flebología, que nosotros podemos lograr una mucho mejor circulación sanguínea, retorno venoso y linfático. Cuando hablamos de postura, bueno, en traumatología, tener una buena pisada, alineados los ejes y digamos, tratar de tener lo más simétrico posible nuestra postura frente a lo que es absolutamente todos los aspectos de la vida, porque cuando nosotros vemos a un paciente no lo podemos separar de lo que es su trabajo, su actividad física, nosotros tenemos que tener en cuenta absolutamente todo lo que él realiza para entender a través de una evaluación postural cómo está pisando y cómo repercute esa pisada en lo que es miembros inferiores, cómo apoya la columna sobre los huesos ilíacos, cómo se articulan, y de ahí en más estamos hablando de cintura pélvica y escapular, y llegamos hasta la cabeza, hasta la articulación con el hueso occipital, y de ahí hasta la mordida. Todo es muy complejo, no podemos reducir cuando uno habla de hacer una ortesis para pie, que quede todo reducido a ver los pies y nada más. Nosotros tenemos que hacer una evaluación completa porque todo tiene incidencia. Y para seguir un poquito con esto de que te decía, de flebología, tenemos pacientes de cardiológicos que han sido pacientes a los cuales se los ha operado por alguna patología congénita, han tenido cirugías tras cirugías cardíacas y suelen ser síndromes. Cuando sucede eso, suelen ser pacientes que traen otras alteraciones además, como por ejemplo las escoliosis, y escoliosis muy marcadas. Encontrar bien las causas de por qué ese paciente tiene la escoliosis significa trabajar en conjunto con el cardiólogo, porque significa también frenar un aumento de esa curvatura que en algunos casos nos sucedió y fue una alegría muy grande saber que deteniendo esa escoliosis se detuvieron también y se pospusieron cirugías cardíacas que ponían ya en riesgo la vida de esta persona. Entonces, estamos hablando que la postura es importante y que es para tener en cuenta, porque tenemos que basarnos en que a partir de cómo nosotros venimos ya con una herencia, una parte genética, todo lo que es la información de cómo vamos a hacer posturalmente, también están las cuestiones ambientales, accidentes, enfermedades, cirugías que pueden haber afectado esa postura. Entonces, cuando nosotros tenemos en qué situaciones es importante la simetría de la postura, y yo diría que tenemos que centrarnos en general en la prevención, en poder prevenir, porque las consecuencias se pueden ver más adelante, la mayoría de las veces, y centrar la salud en lo que es la prevención a través de la corrección de la postura, porque muchas veces las consecuencias se van a ver ya cuando sean prácticamente irreversibles y tengan que ir a cirugía o ya hayan causado estragos, digamos, en esa estructura osteomioarticular. O sea, es importante, puede afectar órganos, el tema de la postura, nos reduce la calidad de vida, la lleva a que por
problemas de una asimetría, una escoliosis, esa persona pueda tener un episodio de un ciático que lo deja con una invalidez por 2 semanas por lo menos. O sea, es para tener en cuenta, pero desde la prevención, porque si nosotros prevenimos y tenemos una persona lo más posturalmente, lo más correcto o simétrico posible, esa persona tiene muchas menos posibilidades de lesiones si hace deportes. A veces no hace falta hacer un deporte, hace falta hacer un pique para correr un colectivo y en ese pique se desgarre. Y cuando uno hace una evaluación postural, era seguro que se iba a desgarrar esa pierna. ¿Por qué? Y porque están todas las posibilidades cuando nosotros lo evaluamos de que fuera así. Entonces, si nos centramos en la prevención, podemos evitar problemas orgánicos, problemas musculares, articulares, en general, evitar artrosis precoces, es muy amplio. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Del 12 al 24 de julio, los niños al 220. Vacaciones de julio con talleres de clown, títere, fotografía, stop motion, murales y radio. Y vení con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela o con quien vos quieras y aprendé jugando. Más información 220cultura.com. Preinscripciones info@220cultura.com. Precio de los talleres 200 pesos, incluye entrada, muestras, entrada de un adulto y el material didáctico. Creo que me quedé sin aire. Quienes nos dedicamos a los estudios de género y no somos del campo estrictamente de la salud, venimos compartiendo con algunos compañeros y compañeras del campo de la salud una discusión respecto de qué es lo saludable, ¿no? Entonces, una primera cuestión en la cual las cuestiones de género inciden, creo que tienen que ver con cómo pensamos a una persona saludable. Y desde mi punto de vista, una persona saludable es una persona que es sujeto de derechos, conoce sus derechos, los ejerce, y sujeto de deseos, es decir, sujetos para poder reconocer lo que quiere, para dónde quiere ir, lo que le hace bien, lo que no le hace bien. Entonces, desde ese punto de vista, diría teórico y muy general, cuando las relaciones de género hegemónicas impiden esta realización del deseo e impiden que se disfruten los derechos, creo que en parte están atentando contra la salud de esa persona. Obviamente no pensando en salud de enfermedad, sino en una vida saludable como una vida plena, como una vida en que todas las funciones vitales son interpeladas, desafiadas y usadas en un sentido productivo y no en un sentido de padecimiento. Como sintomatología, empezando desde los más niños, cuando nosotros vemos chicos, niños que no les interesan los deportes, que quieren estar todo el tiempo en la computadora, que buscan, que son más bien sedentarios, tendríamos que ver un poco también el tema de qué puede estar llevándolo a ese niño a no querer moverse, porque muchas veces juegan al fútbol y se sienten en desventaja con el resto de los varones, por ejemplo. Entonces son chicos que entran en círculos viciosos, no hacen deporte y van cayendo en el sedentarismo. Entonces, por ahí no les duele nada, porque son niños, porque son chicos, porque sus articulaciones y sus huesitos son flexibles, están en crecimiento. Pero es para tenerlo en cuenta, a ver cómo está su cuestión postural, porque no es lo mismo un niño que utiliza en un juego de fútbol, por ejemplo, que es lo más común,
todos sus músculos para correr, para seguir la pelota y no tiene que estar estabilizándose constantemente para no caerse. Es muy común que los niños con pie plano se caigan. Entonces, la mamá y los papás, ¿cuáles son los primeros síntomas que podemos ver? Porque ellos por ahí no se quejan. Niños que se caen mucho, niños que no quieren hacer deportes. Hay que empezar a ver qué está pasando, porque siempre se va a lo psicológico, y a veces también hay que tener en cuenta que puede haber algo estructural que los está llevando a que ellos no estén trabajando bien y que haya un gasto energético mayor que el resto de los niños en un deporte. Entonces se sienten cansados y en desventaja. Eso por un lado, si tenemos que hablar de los más chicos. En etapa de crecimiento, el tema de los estirones, cuando pegan los famosos estirones, es para tener en cuenta también dolores, molestias, el hecho de un dolor de un lado del cuerpo y no del otro. Me duele esta rodilla o me duele este pie, o juegan algún deporte, y esto también va para los adultos, las torceduras o esguinces a repetición. Eso significa que hay que sean más, por ejemplo, en un pie que en el otro. Los dolores a nivel de articulaciones, en la sacroiliaca. Bueno, rodilla es la gran detonadora, pero si seguimos para arriba, lo que es articulación sacroiliaca, las lumbares, problemas cervicales, todo eso nos puede estar hablando de que estamos teniendo una mala postura y que esa mala postura puede empezar, pero como una estructura y teniendo en cuenta a partir de los pies. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Del 12 al 24 de julio, los niños al 220. Vacaciones de julio con talleres de clown, títere, fotografía, stop motion, murales y radio. Vení con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela o con quien vos quieras y aprendé jugando. Más información 220cultura.com. Preinscripciones info@220cultura.com. Precio de los talleres 200 pesos, incluye entrada, muestras, entrada de un adulto y el material didáctico. Creo que me quedé sin aire. El tema del pie cabo, el pie plano, es un tema que está como muy maltratado. En realidad sería un marco de un cuadro, como para decir, bueno, estamos, este paciente tiene un pie cabo, este paciente tiene un pie cabo plano. Yo acostumbro más bien a describir, a hacer una descripción, porque en realidad no existe como aparecería, tenemos que convenir que hay todo lo que es bibliografía es muy antigua y no se ha renovado en el tema. Yo tengo pacientes que tienen pie plano con características de pie cabo y tengo pacientes con pies cabos que hicieron correcciones de niños con los zapatos ortopédicos, formaron el arco, pero los ejes siguen alterados. Entonces no podemos hablar de que puntualmente el pie cabo o el pie plano genera en la postura algo. En general tenemos, como dije al principio, toda la parte que traemos con nosotros que tiene que ver con la forma estructural con la que a partir de la pisada podemos ir descubriendo, porque es descubrirlo a todo esto. Y de ahí en más están las morfologías que traemos que son asimétricas, o sea, uno puede decir, bueno, tiene una pierna más corta que la otra, los mandamos a hacer la radiografía, aparecen las diferencias, pero a veces capaz eso está compensado con un hueso ilíaco más grande de un lado que del otro, pero a la vez todo eso genera una inestabilidad en la columna y todo eso genera una escoliosis, que no solamente tenemos que hablar en planos antero-posteriores, también, o sea, nosotros vivimos en forma tridimensional, entonces se generan las rotaciones, con eso vienen todos los problemas musculares, los acortamientos, y bueno, es bastante complejo y se va como relacionando una cosa con la otra. Se ha desvirtuado el hecho del tratamiento con plantillas ortopédicas. Se trata de una plantilla como si fuera un arco, una oliva, algo que fuera como una valla aspirina o algo
que te cambió en ese momento el estado de ánimo porque te hizo bien, te alivió, entonces estamos todos chochos. Cuando uno va a corregir, el alivio viene después. En un principio viene la corrección, o sea que lo más normal es que haya un mínimo de molestias. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la forma en que esa persona pisó toda su vida. Entonces, una plantilla tiene que estar muy bien hecha, no puede basarse en un estudio, tiene que basarse en una clínica, en lo que es la palpación, los movimientos, en lo que es el examen de la pisada de forma estática, en forma dinámica, en un profesional idóneo con mucha experiencia en el tema. No puede cualquier persona colocarse y ponerse a evaluar ni basarse solamente en un estudio que se realice en 10 o 15 minutos. Se basa en toda una clínica donde vemos en qué trabaja el paciente, cuánto tiempo está en mala postura, o sea, su vida, si es un paciente mayor, se pregunta todo, hasta la cantidad de cirugías que tiene, porque hay un sinfín de motivos que pueden llevar a esa persona a pisar mal, no solamente lo que trae estructuralmente. Entonces, cuando se hace una plantilla, se tiene en cuenta lo que es la causa, se tiene en cuenta las compensaciones que realiza esa persona en el movimiento, cuando camina, cuando realiza un deporte. Entonces, partiendo de la causa, que nosotros sabemos que estructuralmente esa persona tiene tales alteraciones, vamos a saber que en la dinámica y en el movimiento va a tener tales repercusiones esa cuestión estructural causal, que genera que cuando se mueva. Por eso yo me baso en las leyes de Newton, porque son clarísimas de cómo actúan las fuerzas, tanto nuestras fuerzas por estar en posición erguida como la fuerza de la gravedad, para que nosotros podamos desplazarnos. Y después ya empiezan todo lo que es la aceleración y demás, si es marcha, si es trote, si es correr, si es salto, ya los pesos se incrementan. Bueno, es un sinfín como digo, son muchas las cosas a tener en cuenta para hacer una plantilla. Y una vez que se realiza, es tan grave hacerla bien como hacerla mal. Porque si nosotros hacemos mal una plantilla, le podemos hacer un daño tremendo. Hay personas que se hacen una plantilla ortopédica, se quedan tranquilos pensando que está bien, y pasan 3 años, y por ejemplo, cuando hacemos una evaluación, porque vienen de otro lado con esa plantilla, yo les terminamos mostrando que esa plantilla estaba mal hecha. Y no solamente que estaba mal hecha, no es que a veces mal hecha puede ser que no cumplió con los objetivos que tenía que cumplir. Eso puede ser una cuestión. ¿Y qué pasa cuando está hecha exactamente al revés de lo que el paciente necesitaba? Y estamos hablando de que durante 3 años, si ese paciente tenía un problema que le generara una patología meniscal, durante 3 años lo estuvo aumentando. O sea que es gravísimo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.